cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunícate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Atención, comercios. ¿Sabías que Papá Noel también trae regalos para ustedes? ¡Oh, oh, oh, oh! En DM encontré el secreto para llenar los arbolitos. El sistema de cuota diaria es mágico. Con DM y cuota diaria llevas todos los regalos al arbolito sin esfuerzo. Diciembre es mágico con DM. Fácil, accesible y pensado para vos y tu negocio. Oh, con DM todos terminan felices el 2024. Forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. En las cenas de estas fiestas surgen muchas dudas. ¿El celular va a la derecha o a la izquierda del plato? ¿El ananá arruina el pionono? ¿Me limpio en el mantel, el jean o la servilleta? Ya se acercan las comidas de despedidas de este 2024. Acá no tenemos todas las respuestas, pero te esperamos para compartir la noche del 24 y 31 a pura fiesta y baile. Agarrate los pantalones. Recordá evitar todas las cosas que engorden, como espejos, básculas o amigos sinceros. Vos seguís siendo vos. Nosotros te esperamos para vivir la noche de Navidad y Año Nuevo en Radio Nuevo Día, FM 100.9. Para brindar por lo bueno y por lo malo también. Felices fiestas 2024. Tu radio en la noche de Navidad y Año Nuevo. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados, con más de 35 vehículos en nuestra flota. Te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. La agencia de rifas Héctor Raúl Barragán y todo su equipo de trabajo les desea una muy feliz Navidad. Y brinda con ustedes por un 2025 lleno de buenos momentos. Muchas felicidades. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505.
TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Estás preparado para la fiesta más grande de la Patagonia? Dos escenarios con más de 70 artistas locales, expositores, patio gastronómico y muchas sorpresas más. Vamos a vivir una noche inolvidable con los shows en vivo de La T y la M. Siguiendo la luna, tu vuelta en pista. Amar Azul. En la noche me la paso TV. Trueno. Los auténticos decadentes. Airbag. Ulises Bueno. No digan mentiras sobre lo Emanero. que una sinvergüenza. ¿Y qué personajes? Con ganas de ti. Río Gallegos se espera para vivir una fiesta inolvidable. Del 13 al 18 de diciembre. Río Gallegos, tu capital. Mientras ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. La fiesta de la vida es cada momento. Cada momento. Disfruta y viví intensamente estas fiestas 2024. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. quiero tentar el abismo y a la muerte escapar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos y mañana me despierto solo y feliz. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Lloraría hasta mi sueño por verla para fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Todo por el don que hace a las mujeres reír. El mundo de ellas me hunde en sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie.
Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Nosotros aquí a las 8:15 de la mañana, un poquitito tarde, pero estamos. Aquí estamos y nos disponemos a acompañarlos como lo hacemos siempre hasta las 9:30 de la mañana. Acá a través de Radio Nuevo Día 100.9, la otra gestión, señoras y señores. También estamos en vivo en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1. Estamos en vivo en San Julián a través de Radio Líder y en la Cuenca Minera a través de FM Tiempo 95.5. A propósito, abrazo grande a nuestro querido amigo Marcelo, el Chato Elorriaga, que nos pone al aire en su radio todas las mañanas así en Río Turbio y en 28 de noviembre. Ayer estuvo cumpliendo años, estuvo de festejos nuestro amigo, así que le mandamos los mejores deseos para él, y nuestro agradecimiento, por supuesto. Bien, 8 de la mañana, 16 minutos en la República Argentina. Diezmado está este equipo. Estamos esperando, bueno, que llegue Brian en cualquier momento. Karina está en vuelo, así que mañana va a estar aquí con nosotros. Por el momento somos los que estamos, ¿no? Aquí al aire, quien te habla, Claudio Lobos, y en los controles, y nos puso al aire en el streaming y tuvo que hacer una diligencia con final exitoso. Había extraviado el teléfono en el trayecto. Muy fin de año. Sí, tal cual, había extraviado el teléfono cuando venía acá a la radio, pero volvió y lo encontró. Hablamos de Julián Quiroz. Así estamos empezando esta mañana. ¿Cómo estás, Juli? Buen día, ¿todo bien? Bien, por suerte, Clau, bien. Qué bueno. Estaba por colapsar, pero dije, no, calma, lo vamos a encontrar al teléfono, y efectivamente lo encontré donde pensé que se me había caído. Se me cayó del bolsillo. ¿Pero en la calle, en la vía pública? En una esquina, en una panadería, y fui a la panadería y le digo, mirá, yo entré hace un rato acá, y me dice, sí, acá está tu Qué grande, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bien, mañana nubladita aquí en Río Gallegos, aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, 9 grados 9 la temperatura, redondeamos en 10 grados la temperatura, mayormente nublado, así se presenta el cielo, humedad 42%, el viento sopla del oeste a 40 kilómetros en hora. Aquí en el centro no se percibe tal intensidad, porque bueno, estos datos se recaban en zona del aeropuerto, donde seguramente sí se está sintiendo, ¿no? Pero bueno, no faltará mucho en el transcurso de esta mañana, se incrementará el viento en toda la provincia de Santa Cruz, en realidad. También acá en Río Gallegos se esperan chaparrones para la mañana, la máxima será de 16 grados centígrados, nada más, mucho más si la comparamos con las máximos registros de los días anteriores, ¿no? Mañana jueves
cae la temperatura, 14 de máxima, 6 de mínima, y el viernes sigue bajando la temperatura. 13 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Hay un alerta a toda la provincia de Santa Cruz, no se salva nadie. Parejito para toda nuestra provincia. Es para la mañana, para la tarde y para la noche. Varía la hora del día según la región, pero bueno, es para lo que resta de esta jornada, toda la provincia de Santa Cruz. Alerta amarillo, ya lo habíamos anticipado cuando lo vimos ayer. El área será afectada por vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros en la hora y las ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en la hora. Esto es intensidad de temporal. Esto es intensidad de temporal para hoy, así que a la mañana se va a ir incrementando el viento y será una jornada desapacible realmente, ¿no? En realidad el área de cobertura es más extensa, yo reparo solo en la provincia de Santa Cruz, pero también incluye al sur de la provincia de Chubut, departamento Río Sengar, departamento Escalante, o sea, zona Comodoro, Sarmiento, Radatil y Río Mayo, toda la zona sur de la hermana provincia de Chubut también. Y también Tierra del Fuego, el mismo alerta para toda la Patagonia Austral, en realidad, para la jornada. A ver, mañana jueves, si se extiende, sí, también, no toda la provincia de Santa Cruz, pero también ha ampliado el alerta, el Servicio Meteorológico Nacional por viento, para gran parte del territorio santacruceño para mañana jueves, La misma situación, velocidades entre 50 y 70 kilómetros y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en la hora mañana jueves. Esto es nuevo. En realidad, el alerta para mañana incluye, o excluye, mejor dicho, más fácil decir, las áreas que no estarán incluidas en este alerta, que son la zona de Chaltén, Calafate, la Cuenca Minera y los departamentos Deseado y Magallanes. Esos quedan afuera de la alerta por viento también para mañana jueves. Y espera que me paso en el viernes 20. Para el viernes, condiciones normales. Así que tendremos los que vivimos aquí en Río Gallegos 2 días de intenso viento, que se empezará a notar ya dentro de a media mañana, ¿no? Bien, 8 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Espera que me voy a Puerto San Julián, allí actualizo la meteorología, a ver qué está ocurriendo a esta hora de la mañana por allí. Te cuento, dicho sea de paso, que dentro de 10 minutos vamos a estar hablando con su intendente, con Daniel Gardonio, intendente de la localidad de Puerto San Julián. Nos va a atender dentro de 10 minutos, puntualmente profundizaremos por una licitación, apertura de sobres que se realizó esta semana y también un balance, un reconto de lo que ha dejado este 2024. San Julián amanece con una temperatura de 10 grados 7, también el alerta de viento, por supuesto, humedad 44%, el viento ya se nota del oeste a 40 kilómetros en la hora, la máxima para hoy en San Julián 20 grados de temperatura. Mañana jueves 18 de máxima, 9 de mínima y el viernes sigue retrocediendo la máxima, 15 el máximo valor que se registrará y 6 la mínima. Me voy a Perito Moreno como localidad de referencia, pero que sirva el pronóstico para toda la comarca del Lago Buenos Aires. El viento del oeste ya sopla a 48 kilómetros en la hora. La temperatura es de 12 grados centígrados. La sensación térmica 8 grados centígrados. Mayormente soleado, pero con presencia de viento. Así describiremos a esta jornada, donde la temperatura llegará a los 16 grados centígrados. Y cierro esta vueltita. Nos posamos en la cuenca. Nos posamos en... Está saliendo... no sé si es... Ahí está. Gracias. Tenía una vuelta, un retorno. Río Turbio,
viento del oeste-noroeste a 43 kilómetros en hora, algunos chubascos y viento, eso caracterizará a la mañana de hoy allí en Río Turbio y 28 de noviembre. La temperatura máxima no va a superar los 10 grados, ahí se posarán los 9 grados centígrados. Condiciones similares prácticamente en toda la provincia de Santa Cruz, donde, bueno, la característica va a ser la presencia de viento, principalmente tenerlo en cuenta aquellos que tengan pensado salir a la ruta. Tengan presente que hay una alerta amarillo por la intensidad del viento para esta jornada, para este miércoles 18 de diciembre. Vamos a estar hablando, como ya te anticipé, dentro de algunos minutos con el intendente Daniel Gardoño de Puerto San Julián, cerca de las 9 de la mañana, con Paulo Luncevich. Él es director de comercio del gobierno de la provincia de Santa Cruz, y a tener en cuenta porque hoy se ha relanzado, se ha ayornado, se le ha dado otra forma y se le han incorporado más herramientas a la billetera virtual del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Con más comercios adheridos, con más descuentos. Y también estaremos hablando sobre los combos de la canasta navideña que se podrán adquirir en toda la provincia de Santa Cruz, con muy buenos precios. Esas son las dos entrevistas que ya tenemos pautadas y probablemente agreguemos alguna más. De acuerdo a la agenda que tiene. Trataremos de hablar ya estuvimos en contacto, pero bueno, tratará de atendernos Julio Bucher, el presidente de Vialidad Provincial, básicamente por estos vehículos que ha adquirido el gobierno de Santa Cruz y que serán distribuidos en organismos, en la policía, en vialidad, de las máquinas viales, por supuesto, y también el Consejo Agrario Provincial. Ayer, caravana encabezada por el gobernador Vidal, 44 vehículos que fueron presentados aquí en Río Gallegos. Así que trataremos de ir rapidito y hablar con nuestros tres entrevistados. 8 de la mañana, 26 minutos en la República Argentina. Gracias, Sandín Hermanos, por acompañarnos todos los días. Obras civiles, servicios y logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Desde allí nos acompañan. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la quiniela santacruceña. Mes de fiestas con los juegos de Lotería de Santa Cruz. Jugá al Mini Bingo todos los jueves. Ahora sumamos 10 millones de pesos extras con una bolilla progresiva hasta que salga el premio. Y un pozo acumulado de más de 5 millones de pesos. Y no te pierdas el Rebingo. Todos los lunes tenés la posibilidad de quedarte con el super pozo acumulado de más de 19 millones de pesos. Y ahora con una bolilla progresiva hasta que salga el pozo. Y por último, el Telebingo Especial Fiestas, con 2 autos 0 kilómetro, un Fiat Cronos Drive y un Peugeot 208. Sale o sale, con un total de más de 80 millones de pesos en premios. Juega el lunes 30 de diciembre. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Bien, recordad este especial Año Nuevo que ya está a la venta, va a sortear el lunes 30 de diciembre, dos autos que salen sí o sí. En la quinta ronda, un Fiat Cronos 0 kilómetro. En la sexta ronda, un Peugeot 208 0 kilómetro. Un total de más de 80 millones de pesos en premios. Se juega el lunes 30 de diciembre y sale 10.000 pesos el cartón. Bueno, son 6 rondas, mucho dinero en efectivo, como te decía, y el atractivo de estos dos autos 0 kilómetro. Nosotros tenemos aquí 4 cartones para sortear. Le agradecemos a Juan Mayer y a toda la gente de Loas por tenernos en cuenta. A nosotros y más que nada a ustedes, a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en redes. El sorteo lo vamos a estar activando la semana que viene, seguramente a través de redes sociales. Ahí vamos a estar dando cuenta y habilitando la inscripción para que se sumen a este sorteo. Así que gracias a todos. Arriba el Día también tiene 4 cartones para sortear, ¿no? Ayer sortearon 2 y hoy van a estar sorteando 2 más. Así que atento, busquen la publicación del diario Nuevo Día, que ahí directamente te habilitan los chicos para que te inscribas y participes de este sorteo sin muchas vueltas, ¿no? Únicamente dando me gusta, compartiendo la publicación y obviamente ingresando tus datos. Bien, 8 de la mañana, 30 minutos exactamente en la República Argentina. Lo tenemos ya en el teléfono al intendente de la localidad de Puerto San Julián. Nos está escuchando Daniel Gardoño. Buen día, intendente. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial para ustedes y la audiencia. Bien, gracias por atendernos, intendente. Bien, ¿cómo amanece San Julián? Estábamos dando cuenta de la meteorología y una alerta amarillo por viento. ¿Ya se está sintiendo así en toda la zona? Sí, suave. Ajá. Todavía suave. La verdad que hasta el momento parecería un lindo día. Pero bueno, sí tenemos el alerta de viento. Ayer hubo algo de viento también. Sí, viene una semanita complicada. Sí, para toda la provincia en realidad. Bien, intendente, lo convocamos porque queríamos conocer detalles de esta apertura de sobres que se realizó en el Consejo Deliberante en el marco de una licitación pública, básicamente para reacondicionar el edificio del Centro de Informe Turístico de Puerto San Julián. Se concretó esta semana, ¿verdad? Se concretó esta semana. En realidad es cumplir con una serie de compromisos y anuncios que habíamos hecho con la comunidad, de una serie de planificación de obras con financiamiento propio. En este caso es la refacción de una oficina que queda para que se ubiquen en San Julián, en la avenida San Martín, está en el centro de una plazoleta casi frente al Banco Santa Cruz. Históricamente, muy históricamente, fue una oficina de parada de taxis, hecha en esa época, ya por 1983, y la idea justamente es transformarla en una oficina de información turística con fácil acceso a todas aquellas personas que nos visiten. Esto va en remodelación, con intervención de las plazoletas, para que tengan un lugar de ascenso y descenso aquellas personas que quieren acceder a la información. No es un lugar que funciona como tal en este momento, se va a recondicionar. No es un lugar que funciona como tal. La verdad que nosotros sentíamos que la oficina de información turística que tiene San Julián es algo que está muy a trasmano, ya que cuando uno ingresa naturalmente a San Julián, ingresas a Avenida San Martín hacia abajo y la oficina está justamente todo lo contrario, mano hacia arriba, por el otro carril, con lo cual dar la vuelta, vamos a hacer un más fácil acceso y ya cuando se empieza a visualizar la NAO también que tengan esa oficina que acerca la información que requieran de todo lo que pueden visitar en nuestra comunidad. La verdad, la inversión no es una obra grande, es una inversión de 78 millones de pesos, es el resultado que dio esa licitación pública que usted mencionaba. Que, como le digo, va aparejado a una serie de obras que están planificadas. En el día sábado, en horas de la tarde, vamos a estar reinaugurando el camping municipal, en el cual también se hizo una inversión muy importante, donde se hizo toda la batería de sanitarios nueva,
como así también, bueno, lavaderos, vivienda del cuidador, torres de wifi, digamos, brindarle a aquellas personas que nos visitan un esquema de comodidad, prolijidad, digamos, tengamos en cuenta que nuestro camping o nuestro acceso o nuestra oficina de información son justamente la vidriera, la primera vidriera que va a impactar en aquellas personas que nos visitan. Entonces, creo que hay que hacer, son pequeñas inversiones pero muy importantes para nosotros. Claro, claro, claro. Bendecidos por la naturaleza, pero bueno, no lo es todo. Tiene que haber un acompañamiento del Estado también y ofrecérselos al turista, ¿no? Sí, la verdad que sí, es ayudar a ver, nosotros entendemos que es un nicho a explotar, el turismo es un nicho a explotar en toda la provincia de Santa Cruz, obviamente entendiendo que Calafate es Calafate, pero que el resto también tenemos lo nuestro y que tenemos que aprovechar esa situación de toda la gente que viene a ver Calafate. ¿Por qué no hacerse una escapada y recorrer el centro de la provincia, centro, sur o norte de la provincia, teniendo en cuenta toda la amplitud que tenemos de distintas bellezas? Porque la verdad que Santa Cruz tiene eso, ¿no? El que quiere visitar Cordillera visita, el que quiere ir a ver el glaciar y el que quiere venir a la costa. Me parece que esto es muy pero muy importante y tenemos que desarrollarlo entre todos. Bien. Y destacar, intendente, que fueron hechos con fondos del municipio, ¿verdad? En un contexto, en un año complicado. Sí, nosotros venimos haciendo una serie de obras planificadas con financiamiento propio. En este caso mencionamos la oficina de turismo, el camping municipal, que fue una inversión de 87 millones de pesos también. El plan de veredas que firmamos días atrás inclusive con integrantes de Fundación UOCRAS, donde ellos brindan la mano de obra y que el municipio obviamente la remunera. También el municipio se hace cargo de todos los materiales. Anunciamos un convenio por 10.000 metros de vereda en los distintos barrios de San Julián, con la idea de que sean 10.000 y 10.000 más después. Eso también es financiamiento propio. Hace días atrás también se abrió la licitación para los estudios de ingeniería del barrio de 300 lotes, para que en el paso posterior, es una zona de San Julián que tiene serios problemas de anegamiento, con lo cual necesitábamos hacer los estudios de ingeniería previos a empezar a pavimentar calles y extraer veredas, digamos, para que sea una solución y no un perjuicio, que no sea un dique de contención a la problemática que ya tienen, sino que realmente sea una solución. El paso siguiente es licitar una serie de calles pavimentadas que también están comprometidas, todo esto con financiamiento propio. Bien, cerrando un año entonces, ¿qué dio el balance de este 2024? La verdad que yo digo que es un año complejo, no ha sido un año fácil, en una nueva gestión que arranca, no en el caso nuestro que tal vez veníamos de continuidad, pero siempre es una nueva gestión, una gestión del gobierno nacional y gobierno provincial que también recién arrancan, donde obviamente están puestas las expectativas en qué más podemos avanzar. Nosotros entendemos que desde el municipio hay obras que se tienen que hacer con financiamiento propio, aprovechando y devolviéndole al contribuyente local todo lo que aporta con el esfuerzo en cada uno de esos impuestos. Pero también hay otras obras en las cuales los municipios no llegamos y necesitamos el apoyo del gobierno nacional o provincial. Y la verdad que en este caso nosotros obviamente estamos en una obra muy pero muy importante también, que tiene financiamiento del gobierno de Santa Cruz, que es la obra de red de gas para 500 lotes, una obra de 400 millones de pesos, que también está en proceso de ejecución, con financiamiento del gobierno de la provincia, y donde los fondos inclusive ya están en las cuentas del municipio para que esta obra se ejecute en tiempos y en forma. La verdad que son cuestiones realmente importantes. Después esperemos también empezar a avanzar en algunas otras cuestiones, obviamente con la cautela, con los resguardos que tiene que tener una situación tan compleja como vive hoy la Argentina, donde la economía, si bien pareciera que se empieza a estabilizar, no se ve todavía un consumo y un derrame como para que, digamos, todos sientan que están, digamos, que
los ingresos coparticipables dan una estabilidad o dan un alivio como para poder avanzar en determinadas inversiones. La verdad que cuando uno mira, la coparticipación oscila muy fuerte. Por ejemplo, yo miraba la coparticipación que ingresó el día 16 y tuvo una oscilación comparativa al mes anterior, en el caso de San Julián, de 50 millones hacia abajo, con lo cual son números realmente 50, claro. muy, pero muy altos. Claro. Además, en un presupuesto muy finito que tiene ahí cada uno de los municipios, probablemente esos 50 millones de pesos ya estaban comprometidos, así, para gastos corrientes, para pago de salarios, para ejecutar este tipo de obras. O sea, se deben notar esos 50 millones menos. Se notan porque hay que ver, como siempre yo digo, ¿no? A veces hay que mirar cómo se termina cerrando el mes. Lo cierto es que de una coparticipación de 200 te cae 50 millones, es un número realmente muy, pero muy fuerte. De todas formas, estas oscilaciones uno las tiene que tener en cuenta, porque tenemos que entender que el consumo no es estable, por lo tanto la tributación de impuestos no es estable, en una Argentina donde todavía el consumo o la oxigenación para poder tener ese consumo todavía no está claro. Y esa caída en la coparticipación que tuvieron en esta última, que representa o responde a la coparticipación provincial o nacional. No, esta última fue en la provincial. Igual se ve un proyectado como que algo se recuperaría en la próxima. Pero bueno, siempre tenemos que avanzar el mes y ver cómo se termina cerrando la situación. Bien, el vínculo... Yo siempre, perdón que te corte, yo de todas formas siempre estos resguardos los tenemos porque sabemos que esto puede ocurrir. Obviamente uno va al cabo del tiempo y después de tantos años uno va haciendo ese resguardo o colchón, como habitualmente se le dice, o comúnmente se le dice, como para poder soportar estos vaivenes, y más sabiendo que, por ejemplo, teníamos que pagar el aguinaldo. Nosotros en el día de ayer abonamos el aguinaldo al total de los empleados municipales. En el día de hoy se le está entregando a todas aquellas personas que integran los planes municipales de ayuda por prestación, de una ayuda social por prestación, un bono adicional de 100.000 pesos que equipara a lo que yo nunca estuve de acuerdo con los bonos, tengo que decirlo. Pero en este caso puntual, donde son planes y no tienen un aguinaldo, sí estuvimos dispuestos a dar, hicimos un bono de 100.000 pesos para cada uno de esas personas que integran ese plan social. Claro. Debe estar en desacuerdo con el bono, porque prefiere algo más estable, ¿no es cierto? No que sea algo pasajero. Sí, yo siempre que me dijeron que hablaron de un bono, a ver, esto lo he sostenido en el tiempo. Nunca di un bono a los trabajadores municipales a lo largo de, puedo decir hoy, los 13 años que he llevado adelante frente al municipio. Porque la verdad que no comparto. Yo creo que el esfuerzo tiene que estar puesto en recuperar el salario de los trabajadores municipales, y que es algo que le da sustento, que le da por lo menos proyección en el tiempo al trabajador municipal. Lo que tenemos, el bono es una cuestión momentánea, inmediata, pero no soluciona el futuro. Me parece que en esto hay que trabajar y trabajar seriamente. Yo siempre trabajamos sobre aumentos, todos los aumentos van al básico, no tenemos ningún tipo de cifras no remunerativas, para que de esta forma también le llegue a nuestros jubilados, me parece que es muy, pero muy importante. Y la verdad que en lo que va de este año hemos dado aumentos cercanos al 118% en el acumulado anual, con lo cual sentimos que la verdad, 142% en el acumulado anual, con lo cual sentimos realmente que venimos haciendo un esfuerzo en conjunto entre todos, y que, digamos, no vamos a hablar de que le ganamos o no le ganamos a la inflación, porque la verdad que la inflación ha comido el salario de todos los trabajadores, pero por lo menos le venimos peleando a una situación compleja y esperando que en el futuro se empiece a recuperar.
Y el vínculo con el gobierno de la provincia de Santa Cruz, ¿cómo fue durante todo este año y qué expectativas para el año que viene? La verdad que el vínculo con el gobierno es muy bueno, con un diálogo muy fluido, casi permanente. Sí, obviamente el objetivo del próximo año es que haya mayor inyección de inversión en obra pública en toda Santa Cruz. En el caso nuestro, obviamente estamos hablando de San Julián, y yo voy a plantear lo de San Julián, pero seguramente cada intendente planteará exactamente lo mismo. Necesitamos inyección de obra, que eso genera empleo, genera ingreso de divisas a las localidades. La verdad que es circulante, que hoy está haciendo falta. Y obviamente las expectativas están puestas en eso, en que haya soluciones en los distintos conflictos que pueda haber en la provincia, porque eso también afecta directamente a todos. Y la verdad que creemos que se va a avanzar. Creo que el gobierno necesitó un primer año, tal vez reacomodando números y cuentas, como hace toda gestión, pero siempre la esperanza es en que el año, ya arrancando un nuevo año, la situación cambie y empiece a aparecer esas inversiones que todas las comunidades necesitan. Claro, son las expectativas, prácticamente de cada uno de los intendentes con los que hablamos coinciden en este sentido, ¿no? Bueno, y esperan que este 10 de diciembre que pasó sea un día bisagra, bueno, y empiece a inyectarse dinero básicamente para obra pública en todas las localidades de Santa Cruz. Porque... Sí, justamente el viernes hay una invitación por el tema de las distintas entregas que se le van a hacer a distintos entes, policías, hospitales, con respecto a entregas que va a hacer el gobierno provincial. Están invitando por favor a todos los intendentes, así que bueno, obviamente estaremos presentes y ver si podemos avanzar en algún tipo de diálogo, algo más con el gobierno provincial, justamente de los temas que estamos hablando. Bien, por ahí nos encontramos y continuamos la charla en ese contexto. Intendente, muchas gracias, buen día. Bueno, nuevamente gracias a ustedes, les envío un saludo muy especial a ustedes y toda la audiencia, y bueno, si nos vemos el viernes, por supuesto que sí, y si no, aprovecho el medio para enviarles un saludo pero muy importante a todos por estas fiestas de fin de año, y esperemos que realmente este nuevo año nos encuentre en la situación y cumpliendo los anhelos que cada uno de los habitantes de Santa Cruz tenemos. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. El intendente Daniel Gardoño de Puerto San Julián habló con nosotros y hacía referencia, cuando terminamos la nota, a un acto que se va a estar desarrollando este viernes 20, a las 12 del mediodía, y va a ser en el Salón Betel, allá en el barrio San Benito, ¿no? En realidad San Benito, el barrio lindo, Los Sauces es en realidad. Este acto va a ser un cierre de gestión de gobierno, obviamente va a estar encabezado por el gobernador Claudio Vidal. Invitados regionales del sector político, acá tuvimos un ejemplo, intendentes de toda la provincia, imagino que ya están invitados, y también presencia del sector empresarial, ¿no? Allí se va a hacer la presentación de todo el material destinado a seguridad, salud, vialidad provincial y Consejo Agrario Provincial, ¿no? Esta es la invitación que hemos recibido, un anticipo en realidad, todavía no es no hay más detalles que estos, pero sí la confirmación que se va a realizar este viernes 20 a las 12 del mediodía en el Salón Betel. Acto de cierre de año, de cierre de gestión de este 2024 con la presencia del gobernador Claudio Vidal. 8 de la mañana, 47 minutos en la República Argentina. Vamos a echar un vistazo a las noticias de Santa Cruz, a ver qué dice el diario nuevodia.com.ar, qué destaca. Última noche del Festival Aniversario de Río Gallegos, hoy el cierre, y hay una nota que detalla a los artistas que van a estar presentándose esta noche, la sexta y última de este marco festivo por los 139 años que cumple la ciudad mañana, ¿verdad? Mañana jueves 19 de diciembre. En el predio de la Rural, a ver, hoy miércoles 18,
Draconis, no sé si le puse bien el acento, ¿no? Va a estar realizando la apertura de ese escenario, este grupo, a las 21 horas, eso va a ser a las 20, a las 21 horas el grupo Maitén, a las 22 horas el dúo Peregrino, a las 23 horas el DJ Julián, mirá vos completito nuestro, ¿sos vos? No, DJ Julián, a las 0 horas, y ahí voy a estar, Los Rivales del Sur. Esa es la banda de nuestro amigo Marcelo Alvarado, ¿no? Más tarde, Luna Cubana, y a las 2 de la mañana cierra este escenario La Camarilla. Y el escenario central, el del boxing, ese que se ingresa por San Martín, iniciará Tango Ayara, la presencia de los Knicks, después, una banda emblemática de aquí, de esta ciudad. Las Luciérnagas de Charlie también van a estar presentándose. DeLorean Project, Kevin y la Pieza Record, y el cierre con ¿Qué personaje? A ese quiero ir a verlo. ¿Qué personaje? Anoche estuvo presentándose Ulises, ¿no? Ulises Bueno, y el cierre con Emanero. ¿Estuvieron por allí ustedes? ¿No anduvieron por allí? No, pero estuvimos retransmitiendo toda la noche ayer, y Emanero verdaderamente un espectáculo. ¿Sí? Cómo se portó con la gente. Ayer me tocó asistir a conferencia de prensa, una persona muy cálida, muy dada con el público, interactuó, cagó a pedo a uno que le estaba tirando cosas, no sé qué le estaban revoleando, y le dijo: hermano, estoy cantando acá, vos me estás tirando cosas, me desconcentrás, te pido por favor. Y después de eso dijo: bueno, hacemos la última, y parecía que se había enojado. Y no, cantó un rato más, Sí. pero la gente lo estaba esperando y lo reconoció mucho, para ser un artista que quizá no es de las primeras planas, y que es paradójico porque el muchacho estuvo toda la vida, toda su carrera musical hizo rap, y era un muchacho o un artista muy de nicho, de pocos, y empezó a hacer música para otros artistas que le pedían por encargo, y después empezó a hacer estas canciones que conocemos. Como compositor primero. Claro, y empezó a hacer estas canciones que conocemos, ¿no? Sinvergüenza, Bandido. Sí. Y ayer cantó, bueno, obviamente todas esas, y la gente estaba muy expectante. Después, cuando entró Ulises Bueno... Ellos grabaron un tema juntos, Emanero y Ulises Claro, Bueno. de hecho lo cantaron. Eso te iba a Lo decir. cantaron. ¿Compartieron escenario? Sí. Mirá vos. Primero, el Emanero cantó el tema, pero no estaba Ulises Bueno, porque creo que todavía estaba en el hotel. Y cuando Ulises Bueno ya se estaba presentando, lo cantó, y ahí sí vino Emanero y lo cantaron juntos. Qué bueno. Y Ulises Bueno muy bien, o sea, más allá de que hay gente a la que no le guste su timbre de voz y demás, está muy bien él, porque, bueno, ha tenido una lucha contra las adicciones, de la cual, bueno, por el momento, viste que eso no es para siempre, está pudiendo salir, y se lo vio muy bien en el escenario ayer, cantando incluso, interactuando, y la gente quería verlo también. Ese es el tema, ¿no? Atorrante se llama ese tema. Yo sé que Claro, con Cachito de los Palmeras también. Yo lo conocía a Manero y me empezó a gustar a partir de este tema. Además hace lindas producciones, ¿no? Donde junta varios artistas y salen muy buenos temas, ¿eh? Así que bueno, ¿quién subió primero? ¿Ulises o Emanero? No, Emanero. Emanero subió primero. Emanero, sí, Ah. tocó de Guaso, creo, y después vino Emanero, que también de Guaso muy bien, es una banda local que está muy bien trabajada y que genera una previa o deja el ambiente perfecto para este tipo de artistas. Bueno, se termina entonces esta noche con la presencia de qué personaje. Bien, 8 de la mañana, 53 minutos en la República Argentina. Otro tema que destaca el diario nuevodía.com.ar, buscan a Blanca Azucena Arévalo, una mujer desaparecida aquí en Santa Cruz. El hecho fue reportado el día 16 de diciembre. La policía brindó sus características y pidió colaboración a los vecinos,
a los vecinos principalmente de Pico Truncado, porque se ausentó de su domicilio en esa localidad. Blanca tiene 75 años de edad. Cualquier información que pueda ser de ayuda para localizarla debe ser reportada de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana. Esta nota del Nuevo Día se acompaña con, por supuesto, una foto, ¿no? De la señora que es buscada, principalmente en la localidad de Pico Truncado. Se está comunicando a través de un parte del gobierno, a través de un comunicado oficial respecto del suministro de agua en Caleta Olivia. La Gerencia de Acueducto de Servicios Públicos Sociedad del Estado está informando que la reserva de agua en Comodoro Rivadavia se vio afectada y producirá un corte, una baja del servicio por algunos sectores de la ciudad de Caleta Olivia. Por estos servicios públicos indica que por este inconveniente se recibió una notificación sobre la reducción del caudal de agua de 500 metros cúbicos hora. Esta medida tendrá un impacto directo en el suministro de agua en algunos sectores de Caleta Olivia, ocasionando retrasos en la distribución del servicio. Desde la empresa, este comunicado dice: queremos comunicar que el miércoles, después de las 17 horas, se restablecerá el caudal correspondiente a 700 metros cúbicos la hora. Este aumento permitirá normalizar el servicio de agua en los sectores que actualmente se encuentran afectados. Se agradece la comprensión y la colaboración de la comunidad ante esta situación excepcional. Mensaje para los vecinos de la ciudad del Gorosito, Caleta Olivia. 8 de la mañana, 55 minutos en la República Argentina. Lo tenemos en el teléfono y, como lo habíamos anticipado, a Paulo Luncevich. Él es director de comercio, ¿no? Depende del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria del gobierno de la provincia de Santa Cruz, y lo hemos convocado para hablar principalmente de un par de temas. Buenas noticias para los consumidores santacruceños. Paulo, buen día, ¿cómo estás? Claudio Lobos te saluda. Buen día, Claudio, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bien, lo comentaba cuando te anticipaba, se relanzó, se ayornó, se le incorporaron herramientas a esta billetera virtual del gobierno de Santa Cruz. Sí, así es. El día de hoy ya está disponible en los stores de las distintas sistemas operativos que hay para los teléfonos celulares, la nueva versión de la billetera Santa Cruz, con un sistema operativo nuevo, con más medidas de seguridad y con una serie de herramientas que permiten a partir de ahora y que van a permitir, en un escalonamiento que tenemos proyectado para el primer semestre del año, de un montón de novedades que van a llevar a que se convierta en una herramienta de uso intensivo y masivo por parte de todos los vecinos de Santa Cruz, porque va a tener todas las funciones que tiene en cualquier billetera virtual. Se va a poder usar como se usa cualquiera de todas las que están vigentes, con el agregado, impulsando a través de los comercios adheridos para generar algunos reintegros importantes, que son de hasta el 30% del valor de la compra. Hasta ayer la billetera tenía un tope de reintegro de 7.500 pesos, a partir de hoy tiene un tope de reintegro de 15.000 pesos, así que realmente es un salto muy importante. Y además lo importante para destacar es que este reintegro es por billetera descargada y no por cuenta aplicada, con lo cual cada miembro mayor de 18 años de la familia que tenga la billetera va a poder acceder al reintegro con este tope de 15.000 pesos para cada uno de los que tenga la billetera descargada, ¿no? ¿Qué requisito, Pablo, para descargar esa billetera? ¿Ser mayor de 18 años únicamente? Solamente, sí, no hace falta estar bancarizado, ni ser cliente del Banco Santa Cruz, que es la plataforma, en realidad es la plataforma de Plus Pagos, pero que está operada por el Banco de Santa Cruz, y no es requisito ser cliente o bancarizado por el banco. Se puede alimentar con depósitos en los puntos de carga que están explicados ahí en la
en las novedades de la aplicación, en qué lugares se puede cargar con efectivo o se puede cargar con transferencias como si fuese una CB corta U, digamos, con distintos transferencias o cargándole para usar distintas tarjetas de débito o crédito para poder utilizar la billetera. O sea, se vincula directamente con una caja de ahorro, ponerlo en una cuenta sueldo de alguna empleada de la administración pública y directamente ahí ingresaste este dinero. ¿Cómo funciona Mercado Pago, Volá o todas esas otras? O cualquiera de esas, exactamente. Sí. Bien, se amplían los beneficios, entonces el reintegro de tope se incrementa a 15.000 pesos, ¿verdad? A partir de hoy esto. Así es. A partir de hoy ya se eleva a 15.000 pesos. Bueno, a partir de hoy ya el que descargue, el que no tiene la aplicación, tenían la versión vieja, ya a partir de hoy, o pueden actualizarla forzando la actualización, o se les va a actualizar cuando tengan programada la actualización de sus aplicaciones en sus teléfonos. Le va a pedir que vuelvan a ingresar a una clave de seguridad, porque como cambio de plataforma va a tener solo esa molestia, digamos, de tener que cargar todas las medidas de seguridad, pero es por el hecho de que como va a ir teniendo un montón de funcionalidades que la ponen con la complejidad que está esta medida de seguridad, por el bien de todos, digamos, por el bien del sistema y por el bien de cada usuario, para que sea segura el uso de su plataforma. Pablo, ¿y comercios adheridos se han incorporado más? Sí, vos sabés que empezamos a programar el lanzamiento, teníamos 209 comercios inscritos en el sistema anterior, digamos, y en las últimas 48 horas ya incorporamos más de 35 comercios, estamos siguiendo, recorriendo, invitando a todos los comercios de todas las localidades de la provincia para que se sumen y que puedan acceder a esto, a ser parte del programa de beneficios. El programa de beneficios tiene este 30% con el tope de 15.000 pesos, el 75% de ese reintegro se hace cargo la provincia de Santa Cruz de ese reintegro, con lo cual es un esfuerzo muy importante que hace la provincia, y el otro 25% lo coloca el comercio en el que se realiza la compra, con lo cual también es un esfuerzo muy importante que se hace, pero es una herramienta que realmente pretendemos que sea un atractor para que se pueda fomentar e incrementar el comercio en los locales de cercanía y que podamos mejorar un poco la caída que hay en la actividad comercial, que bueno, afortunadamente en este último trimestre viene mejorando un poquito, pero necesitamos potenciarlo un poco más. Así que estamos trabajando para eso en ese doble sentido, ¿no? Locales de cercanía, referís a comercios del barrio, ¿y también las cadenas de supermercado están incorporadas? No, las cadenas de supermercado no, las superficies comerciales o los lugares de consumo masivo todavía no están incorporados, porque estamos, como te decía, estamos en esta de doble juego de generar por un lado beneficios y por otro lado también tratar de generar actividad en los locales más chicos, que son los que por ahí están teniendo para un poco más de problemas hoy, hay que potenciarlos un poco. Algunos tienen muy buenas propuestas y muy buenas alternativas de precio, y bueno, y con este reintegro sumamos para ponerlos a la altura de cualquier local que haya en la ciudad, incluso hasta en algunos casos con el reintegro hasta pueden quedar muy cercanos a las aplicaciones de compra que hoy están tan populares, así que estamos dando una chance y una oportunidad para que la gente pueda comprar en Santa Cruz a los santacruceños y seguir ayudándonos entre todos. Pero más allá de estos beneficios, también entiendo que en esta actualización, en este relanzamiento que ya está vigente, por ejemplo, te da la posibilidad de intercambiar dinero entre los usuarios, como las otras aplicaciones, como las otras billeteras virtuales. Sí, así es. Bueno, se puede transferir dinero entre personas, se puede comprar, incluso con la billetera se puede comprar en cualquier otro, digamos, con el QR de cualquier otro sistema, o sea, que tenga el comercio, y para los comercios es al revés también, o sea, teniendo el QR o el sistema de cobro de la billetera de Santa Cruz, le va a poder cobrar a cualquiera que no tenga la billetera de Santa Cruz y que compre con cualquier otro sistema de virtual o digital de pagos. Así que realmente, como te decía, el salto tecnológico que se hizo con la billetera es muy grande. Hay algunas funciones que todavía tenemos un poquito más de tiempo para ponerlas, pero la vamos a llevar al nivel de las mejores billeteras que hay hoy en el mercado, así que nada, pedirles que se sumen, que nos acompañen y la potenciemos entre todos para poder construir una herramienta sólida que realmente pueda instalarse en toda la provincia y que nos sirva
Bien, importante el desafío, Pablo, porque es un rubro muy competitivo. ¿Cómo la encontramos? Retiranos el nombre. ¿Cómo la buscamos? Es billetera Santa Cruz, se puede buscar así, billetera Santa Cruz, se busca en cualquiera de los stores, tanto en el de Android como en el de iOS, y la descargan es muy simple, tiene nada más el tema de la validación, de la doble validación con las medidas de seguridad, y una vez que saltan con ese paso, es muy simple, es como cualquiera de todas las otras para poder usar, y también es muy simple de usar. Es importante también que ahora en esta nueva versión los comercios están geolocalizados, con lo cual también desde la misma aplicación van a saber qué comercios son los que están adheridos, y también tiene el sistema de notificaciones para cuando haya alguna oferta o alguna promoción, que también les llegue esa información al teléfono y que puedan saberlo, saber si buscando si hay algún comercio cerca de donde están que tenga estos beneficios para poder optimizar su compra, o sea que realmente está pensada para los dos lados, tanto para el usuario como para el comercio. Perfecto. Pablo, cambio de tema. Combos navideños, ya están, cerraron convenio, acuerdo con distintos supermercados para que los santacruceños podamos acceder a los mismos. Sí, como todos los años para esta altura, ya desde el día 16 es que están vigentes los combos navideños. Esta es la primera vez que llegamos a través de todas las cadenas de supermercados a todas las localidades de la provincia, y hemos trabajado bastante fuerte con las cámaras de comercio de todas las localidades, y bueno, no es una canasta única de productos. Lo que le hemos propuesto es a todos los comercios que nos hagan una propuesta con la mejor alternativa que tenían, ya sea algunos por precio, algunos porque eran fuertes en alguna marca que por ahí es de más calidad, pero que tenían un buen precio para esa marca, poder presentar una alternativa para poder acceder a estos combos. Así es, por ejemplo, que los precios van desde 6.300 y alguito de pesos hasta los 10.900. Los van a poder encontrar, bueno, está dando vuelta los flyers por distintas. Así que ahí está toda la información, igual están en la página de novedades del Ministerio de la Producción, lo van a poder ver también ahí, pero básicamente están todas las sucursales de la Anónima, de Carrefour, de Diarco, que están en toda la provincia, y en Río Gallegos, bueno, en Carrefour, que ya lo dije, y está Gregorio T. Rodríguez y la distribuidora Capipe, que tienen armados productos. Es importante también que los supermercados permiten que comprar los productos por separado con el precio bonificado con el que se construyó el combo. Eso te iba a preguntar. O sea que si no necesariamente tienen que comprar todos los productos, ya tienen su sistema puesto con un precio especial para los productos que están en el combo, y si se llevan todos juntos, van a tener el precio con el que se llegó a ese precio. Perfecto. Y también los supermercados accedieron lo tienen cargado así en sus sistemas, a que si algún día, por alguna de esas promociones que hay en los distintos días de la semana, hay una promoción que es mejor que el precio que habíamos acordado, para el consumidor vale el precio más bajo. Perfecto. O sea, así que en ese sentido la tranquilidad de que cuando van a buscar esos productos se van a llevar siempre la mejor propuesta, que es mejor que el precio natural que tenía el producto. Bien, ¿tiene algún tope de adquisición por familia? Porque los precios estamos viendo acá y son muy buenos, ¿no? ¿O es libre? Muy bueno, es libre, siempre únicamente es hasta agotar stock. Bien. Que no hemos puesto restricciones, después que en realidad si eventualmente llega a haber algo que se produce como un hecho extraordinario, algún comercio por ahí pondrá eventualmente algún tope, pero nosotros lo pautamos hasta que termine la fiesta de Año Nuevo, o sea, hasta el 2 de enero, o hasta que se agote el stock. Hay comercios que tienen stock de 100, por ejemplo, los que tienen el combo, o sea, los más chicos tienen stock de 120 bolsones, y los supermercados que no tenían problemas de stock, o sea, el stock es muy alto porque tienen para todas las sucursales y demás. En realidad es hasta que se agote el stock de esos productos, claro. o la... Bien, ¿ya está en vigencia? ¿Se puede adquirir estos combos en estos comercios, Paulo? Sí, ya están. Perfecto. Incluso por compra ya para
verificar los precios, hicimos ejercicios en los supermercados, así que ya está todo chequeado y acordado con lo que están publicados. Muy amable, muchas gracias. No, gracias a vos. Un saludo grande para todos. Mira, Pablo Luncevich es el director de comercio, ¿no? De comercio de la provincia de Santa Cruz. Bien, hablando de estos dos temas puntualmente, es el relanzamiento de esta billetera virtual. Vos sabés que mientras hablaba con él, la descargué directamente, ¿no? Rapidito, billetera Santa Cruz, así se llama, 19 megas pesa, la descargué en 20 segundos y bueno, para acceder a estos beneficios, reintegros con tope de hasta 15.000 pesos, directamente no son acumulativos, o sea, en una familia lo pueden descargar todos, el único requisito es que sea mayor de 18 años, y bueno, ahí van acumulando cada uno ese tope de 15.000 pesos, además de otros beneficios, ¿no? Y entiendo que el proyecto también es a largo plazo, se piensa también mucho más adelante incorporar estos beneficios que te dan otras billeteras virtuales, viste, que te va dando un porcentaje de ganancia día a día. Pero bueno, eso como en una futura etapa también. Y estos combos que ya están en vigencia prácticamente en toda la provincia de Santa Cruz, si bien hay algunos comercios puntuales con presencia solo aquí en Río Gallegos, como por ejemplo la distribuidora Capipe, este combo navideño de 7.000 pesos que ofrece Nucrem, turrón de maní, garrapiñada de maní, confites, maní tricolor, maní con chocolate, budín marmolado, pan dulce sin frutas a 7.000 pesos. Este es exclusivo de acá de Río Gallegos, pero por ejemplo, hay combos también del supermercado La Anónima, ¿no? Donde en donde haya una sucursal de este supermercado tenés la posibilidad de acceder a este combo, ¿no? Y la presencia de este súper se dan prácticamente en toda la provincia de Santa Cruz, creo que salvo los antiguos, Lago Posadas, el Chaltén, pero en las demás localidades hay una sucursal, o sea, eso se tiene en cuenta, ¿no? Estoy buscando el combo de la Anónima para compartirlo con todos ustedes, a ver qué contempla, qué productos contempla, pero bueno, ahora cuando lo encuentre te lo voy a leer en detalle, vamos a la otra nota rapidito. Gracias por atendernos, lo habíamos anticipado. Julio Bucher es el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial. Ayer estuvo acompañando al gobernador Claudio Vidal en esta caravana por aquí por Río Gallegos, presentando 44 vehículos que se han adquirido entre máquinas viales y entre camionetas. Van a ser distribuidos entre policía, Consejo Agrario y también Vialidad Provincial. ¿No es así, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Un saludo muy grande para vos, para toda la audiencia. Un saludo para Karina y todos los muchachos en el piso. Bien, una jornada reconfortante la de ayer, porque bueno, después de muchas gestiones, finalmente se pudo presentar y arribó a la provincia estas maquinarias, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, muy satisfecho, un trabajo que se viene haciendo desde el inicio de la gestión, y bueno, hoy ya concretando esta llegada de esta maquinaria y poder recibirla y que el gobernador pueda exhibirla y pueda mostrarle a la sociedad lo que se está haciendo. La verdad que es importante para todos nosotros. Como vos dijiste, son para toda la gente de la policía, hay flota liviana, todo marcas Toyota, camionetas, que son 40 camionetas, unidades. Después está todo lo que llegó para el Consejo Agrario, que son maquinarias de siembra, corte de pasto y demás, alguna camioneta también. Y bueno, y lo que respecta a nosotros, que bueno, pudimos recibir por mano del gobernador las 4 motoniveladoras New Holland,
que van a estar dispuestas para cada uno de los distritos, una cargadora frontal, un camión volcador y bueno, una camioneta que había llegado en estos días ya, que ya estaba en uso, que es para el área de carga. Nosotros el día 13 de este mes, hace muy poquitos días, también pudimos abrir la licitación de 7 camiones nuevos también, que van a estar próximos a llegar en enero, calculamos en enero, de febrero ya van a estar en la administración, y en enero calculamos que más o menos el 10, si anda todo bien, vamos a estar largando la licitación de la flota liviana para la administración general, que son 15 camionetas también que van a estar dispuestas para esta administración, así que la verdad que muy contento, terminando un año bastante bien, más allá de lo que me tocó asumir allá por julio que hablábamos, en esa ola polar que teníamos, estábamos bastante complejos, así que hoy estamos, gracias a Dios, estamos dando otro paso más y llevando adelante esta administración que tanto nos viene costando. Claro, yo pensaba, digo, ¿cuántos años? No lo tengo presente, que Vialidad no incorporaba este tipo de máquinas, 4 motoniveladoras así, años, ¿verdad? Sí, y la verdad que las que hay son año 2005, claro. Eso es desde aquel tiempo, por ahí no se compraba maquinaria. Sí, por ahí se habían comprado lo que son flota liviana, camionetas, eso sí, porque hay camionetas 2020, 2019, 2022 hay algunas, pero bueno, lo que es flota pesada, no, la verdad que hace bastante tiempo que no se compraba, así que bueno, seguimos avanzando, esa es la idea, y bueno, y para que por lo menos el compañero vial, ahora que lo que se viene, el invierno que se viene, pueda tener alguna maquinaria nueva y pueda dar un mejor servicio. ¿A qué distrito van a estar dirigidas esas máquinas, esas motoniveladoras, Julio? Mirá, vamos a disponer vamos a reforzar todo lo que es la cordillera, queda una acá en Río Gallegos para reforzar todo lo que es 28, Turbio y toda esa zona, va una a Calafate, que vamos a disponer de otra maquinaria también para Chaltén y Tres Lagos y demás, una queda en Gobernador Gregores y una en Perito Moreno. Así que bueno, eso la disposición está planteada de esa manera estratégicamente para que podamos dar respuesta rápida en caso de tener otro invierno crudo como el que tuvimos. Claro. Así que la verdad que es bien. Bien, el viernes van a ser presentadas estas en un acto que se va a desarrollar allí en Betel, en el Salón Betel, ¿no es cierto? Sí. Sí. El viernes el gobernador al mediodía, a las 12 del mediodía, hace el acto, se hace el acto protocolar, se presentó ayer por una cuestión que ya estaba todo dispuesto y demás, y se dejó en exposición, y el viernes se va a hacer el acto y Bien. Y el recibimiento oficial, digamos, confirma todo para ya tener esa maquinaria. Bien. Así que la verdad que, bueno, cerrando un año bastante bien, déjame decirte que también nosotros en nuestra administración hemos arreglado la flota que ya estaba, estamos arreglando algunos distritos, poniéndolo en valor y acomodándolo, así que bueno, bien. Hoy, en el día de hoy, justamente, hoy estoy ahora, en pocos minutos más, estoy recibiendo a todos los jefes de cada uno de los distritos de la provincia, vienen todos del interior, porque hoy hacemos la presentación de lo que va a ser el nuevo convenio para el año que viene con Vialidad Nacional, y por primera vez también en la historia vamos a hacer un convenio a 2 años. Siempre se hizo anual, siempre se hizo año a año, y bueno, este año por la gestión de ir a Buenos Aires, poder charlarlo, poder plantearlo, lo vamos a firmar por 2 años, así que la verdad que eso es importantísimo también, otro logro que bueno, para que se entienda, nos habilita o nos asegura 2 años de trabajo firme para llevar adelante, así que bueno, eso es muy importante para Vialidad. En lo que respecta al mantenimiento de rutas nacionales acá en la provincia, ¿no?
En lo que respecta a rutas nacionales, el mantenimiento de rutas nacionales, sí, la ruta 3, ruta 40, 288, 293 Claro. y 291. Bien, la última vez que hablamos, Julio, que fue a tu regreso de Capital Federal después de haber realizado estas gestiones, nos comentabas que fuiste allá a reclamar una deuda por este convenio que no se estaba cumpliendo. En ese momento me comentabas que eran 8.000 millones de pesos. ¿Se pudo avanzar en algo en este sentido? Se había avanzado en la certificación, pero hasta ahí habían llegado. Sí, hoy estamos ya, superamos los 8.000 millones de pesos, porque bueno, estamos cerrando el año y ya estamos haciéndole la presentación al gobernador para que vaya, él ya está en Buenos Aires con estas y otras gestiones, y ya se llegó y ya superamos los 8.000 millones de pesos de deuda. Pero bueno, ya depende más político, llamémoslo así, de tocar de que toquen otras áreas, otro lugar. Así que nosotros hicimos lo nuestro, hicimos las presentaciones que teníamos que hacer. El gobernador está en Buenos Aires haciendo esta y otras gestiones, así que bueno, esperemos que tenga buen resultado. Bien, las prioridades para lo que viene, Julio, un recurso humano, trabajadores viales. Nosotros el año que viene, si anda todo bien, queremos ver para febrero, vamos a alargar unas capacitaciones y demás para alguna, a ver, que se entienda bien, voy a decir algo que no se malinterprete, no se va a hacer incorporación al ámbito de administración por ahora, de la Administración General de Vialidad, pero sí estamos trabajando con los municipios, porque nosotros tenemos mucha gente de los municipios que trabajan con nosotros, entonces estamos trabajando en capacitaciones y demás para que esa gente pueda el año que viene trabajar con tranquilidad en nuestra administración, o en cada uno de los distritos, ¿no? Por ahí para que quede claro. Pero porque ya me han llegado algunos comentarios, o me vienen a ver y demás, y sabemos que está compleja la situación de trabajo, pero por el momento no se está haciendo ninguna incorporación. Esto para aclarar. Bien. Igual déjame decirte que en el día de hoy, después que presentemos el convenio con Vialidad Nacional, se va a hacer entrega para todos los empleados de la administración de toda la provincia en la caja navideña, así que también eso es un logro, también una gestión que hemos hecho y gracias a Dios pudimos llevarlo adelante, así que venimos cerrando un año bastante... ¿Caja navideña para todos los trabajadores de la empresa de Vialidad Provincial, me dijiste? Para todos los trabajadores de la empresa de Vialidad Provincial, le vamos a entregar la caja navideña. Bueno. Agradezco mucho este contacto, Julio, como siempre. Gracias por recibirnos. No, por favor, Claudio, un abrazo grande a vos y pronto estamos en contacto. Un saludo muy grande para toda la audiencia. Muy amable, gracias. Bien, Julio Bucher, presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, comentándonos básicamente cuál va a ser el destino que se le van a dar a estas motoniveladoras, a estas 4 máquinas viales que fueron adquiridas, y también, comentándonos que, este es el inicio de un reacondicionamiento del parque automotor de la empresa. Ahora se va también por vehículos un poquito más livianos para distintos distritos de la provincia de Santa Cruz. Estas 4 máquinas que dijo, uno para la Cuenca, otro para Zona Calafate, otra para Gregores y otra para Perito Moreno, para el distrito noroeste. Nos contó también que el gobernador ya está en Capital Federal. Esto lo había anticipado ayer, Juli, cuando habló con ustedes en rueda de prensa. Había dicho que contemplaba un viaje a Capital Federal en las próximas horas, básicamente para abordar temas represas y tema YPF. Y ahora este tema también que nos acaba de confirmar Julio Bucher, ¿no? La deuda que Vialidad Nacional mantiene con Vialidad Provincial, que ya superó los 8.000 millones de pesos por estos convenios, ¿no? Convenios que se firman por mantenimiento de rutas nacionales en la provincia de Santa Cruz, pero que después no se hacen efectivos, no se cumplen, ¿no? Si hay trabajo garantizado, pero bueno, también tiene que ver la otra parte, ¿no? Para cerrar el cumplimiento del convenio.
9 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina. Gracias, Cabañas del Titán, por acompañarnos todos los días desde el Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipados para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta, Brian, en Cabañas del Titán. Sí, hijo. Para reservar, llama al 2966-530706. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Lotería para obras de acción social, LOAS, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Mes de fiestas con los juegos de Lotería de Santa Cruz. Jugá al mini bingo todos los jueves. Ahora sumamos 10 millones de pesos extras con una bolilla progresiva hasta que salga el premio. Y un pozo acumulado de más de 5 millones de pesos. Y no te pierdas el rebingo todos los lunes. Tenés la posibilidad de quedarte con el super pozo acumulado de más de 19 millones de pesos. Y ahora con una bolilla progresiva hasta que salga el pozo. Y por último, el Telebingo Especial Fiestas, con 2 autos 0 kilómetro, un Fiat Cronos Drive y un Peugeot 208. Sale o sale, con un total de más de 80 millones de pesos en premios. Juega el lunes 30 de diciembre. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y este especial fin de año del Telebingo santacruceño, especial Año Nuevo, que juega el 30 de diciembre. Bueno, mucho dinero en efectivo, como decía Ángel en el spot, y 2 0 kilómetros, un Cronos Drive y un Peugeot 208 en la quinta y sexta ronda, respectivamente, como premio de bingo, por supuesto. Ella está a la venta, vale 10.000 pesos, y nosotros tenemos acá 4 cartones para compartir, dispuestos a sortearlo con todos ustedes, con nuestros oyentes o con nuestros seguidores en la fanpage. Lo vamos a hacer la semana que viene. Los chicos de Arriba al Día, que es el programa que se viene ahora, que continúa en la mañana de Radio Nuevo Día, tienen 2 cartones para sortear hoy. Ayer sortearon 2 y hoy tienen 2 cartones más. Mirá, se están sacando la selfie. ¡Ay, qué equipo, Ya se viene Arriba al Día, con Julián, con Rodrigo, con Héctor Mancilla y por supuesto todos bajo la comandancia de Brian Álvarez. Hoy llegó medio... Acá estamos. Medio de la IED llegó el comandante, pero llegó. Estoy cansado. Sí, claro. Y claro, comandante, hoy es 18 de diciembre, ¿no? Encima con el viento en contra, ¿viste? Tenés que dar un par de vueltas, buscar bien Claro, las condiciones de tiempo y demás afectan. Bueno, me voy, chicos. 9 de la mañana, 26 minutos. Gracias, Juli, por tu laburo, siempre por ponernos al aire en el streaming. Gracias a nuestros estimados oyentes, aquellos que nos sintonizan en FM Activa en Perito, en Radio Líder San Julián, en FM Tiempo, en Río Turbio, y aquellos que nos siguen acá en Radio Nuevo Día 100.9, por supuesto. Que tengan buen programa, chicos. ¿Cómo estás, Nica? ¿Bien? Acá andamos, todo bien, por Bien, suerte. ¿Vientito? ¿Se está sintiendo? Sí, lamentablemente me parece que va a estar hoy toda la jornada. Está pronosticado viento. Ojalá que nos levanten su intensidad, ¿no? Sí, va a levantar su intensidad. Sí, hay que estar preparado, ¿no? Es para toda la provincia de Santa Cruz, alerta de amarillo, y se extiende, lo decíamos cuando empezábamos, se extiende la alerta de amarillo también para mañana jueves. Después vamos a tener, seguramente van a repasar ustedes alerta para hoy y también para mañana. Chicos, que tengan buen programa. Muchísimas gracias. Mañana a las 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Que terminen bien esta jornada. Chau, chau.